Iglesia, qué bueno es saber que Dios es un Dios que siempre está velando y siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona. Sin embargo, desde que uno se convierte, aprende que el Señor va a requerir que vos y yo tengamos una vida espiritual renovada, que el ser renovado espiritualmente va a ser un trabajo a tiempo completo. Ese va a ser el título de la prédica, un trabajo a tiempo completo. Es como cuando uno sale a buscar y te dice, bueno, hay trabajos que son parciales, es mitad de la jornada. De medio tiempo. O tenés un trabajo a tiempo completo. Bueno, el llevar adelante una vida espiritual y renovarse va a requerir de un trabajo y va a ser a tiempo completo. Fíjate ahí lo que dice el mismo pastor en 2 Corintios 4, 7 hasta el versículo 9. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y la Biblia nos va a dar la solución a este gran tesoro que tenemos en vaso de barro. Y la solución va a estar en el verso 16, en el mismo capítulo. Si continúas, dice en el verso 16. Dice, por tanto, no desmayemos, antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Vos fíjate que hay personas, dice que se renueva de día en día. Hay personas que están muy preocupados por la apariencia exterior, cuidar lo exterior, que está muy bien. Hay que cuidar el templo, el físico del Espíritu Santo. ¿Me entrará la malla del año pasado? ¿Me entrará el pantalón? Claro, está preocupado y bien se hace que en estos días de cuarentena seguramente ninguno hemos tenido problema con los talles, o a lo mejor sí. Pero tanto preocuparse por lo exterior, la Biblia nos va a decir, mientras el de afuera se va deteriorando, gastando, sin embargo el interior, el hombre interior, estos dos cohabitan. Vos y yo tenemos que ver la vida como lo presenta Pablo en Efesios, es una vida exterior y una vida interior. En la intimidad, ahí es cuando uno está buscando de Dios. Y claro, y cuando uno no se preocupa, así como cuando en la economía uno solo gasta y siempre gasta más de lo que entra, va a llegar en un momento donde uno se va a proclamar una quiebra económica. Quebré, ¿qué significa? Es que yo meto la mano en el bolsillo y cuando saco no tengo más nada. Esa persona se dio cuenta que entró en una quiebra económica. Bueno, así puede pasar cuando yo no me doy cuenta y no cuido el hombre interior. Puedo llegar a una quiebra espiritual, no solo una quiebra emocional y también una quiebra física. Es cuando uno dice, tengo las defensas bajas, ataques de pánico, tristeza, por cualquier cosa me largo a llorar, quiebra emocional y espiritual, ya no puedo orar. Ya me doy cuenta que la oración lo entiendo porque yo lo conocí al Señor. Así dice ahí el apóstol Pablo. Pero en ese conocimiento, Él les dice, ustedes saben muy bien que si conocieron al Señor, tienen que renovarse diariamente. Y en esa renovación, Él nos va a dar una advertencia, porque nos va a dar un gran consejo. El de afuera está atribulado, pero el de interno no está angustiado. Esa es una gran diferencia. El de afuera puede estar en apuros, pero el interior no está desesperado. El hombre exterior puede estar en persecución, lo persiguen los tiempos, lo persiguen los apuros, no llego a hacer todo, perseguido. Pero el de adentro sabe y dice, a mí Dios me va a cuidar, no está desamparado. El exterior estará derribado. Pero el hombre interior no está destruido. Y esto que cohabitan, necesito yo prestarle atención, así como presto atención y me cuido en la alimentación, en el dormir, en cuidar el exterior, ir a la peluquería, voy de pegarme una ducha y está muy bien, lavarse los dientes. Es necesario. Pero y el interior,
¿cuánto hace que yo no tengo una vida renovada? La solución que nos va a dar la Biblia nos va a decir, mira, tenés que cuidar el hombre interior. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta seguirlo para mirar atentamente qué nos puede estar pasando a cada uno de nosotros. Y es la vida de Pedro. Ahí en Juan capítulo 21, versículo 3 al 7, pastora. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Ahí está, Pedro, del llamado que él había tenido y de ese Lucas capítulo 5 que tanto a mí me agrada, que después que hubo la pesca milagrosa, él cae de rodillas y le dice, tú eres el Hijo de Dios, soy un hombre pecador, aléjate de mí. Acordate que es el relato de la primer pesca milagrosa, donde Pedro boga mar adentro, Jesús le dice tirá la red a la mano derecha, ahí viene la pesca milagrosa, los peces casi hunden la barca, él cae de rodillas y va a decirle, Señor, soy un pecador. Y en ese momento, cuando él declara eso, Jesús le va a hacer el famoso llamado. No serás más pescador de peces, ahora serás un pescador de hombres. Y dice que Pedro, dejándolo todo, lo siguió a Jesús. Ahora, este Pedro, que lo dejó todo, ahora lo vuelve a agarrar. Lo que él perjuró no hacer nunca más. Yo ahora voy a ser pescador de hombres. En esta crisis y en esta quiebra emocional es cuando yo te estoy diciendo que es importante cuidarlo, porque es un trabajo a tiempo completo. Te va a llevar todo el tiempo. El estar preocupado en el hombre interior. Por eso este trabajo va a necesitar 3 acciones que vos y yo la tengamos bien en claro. La primera, no podemos seguirlo a Jesús de lejos. Ahí se pone el número 1, no lo sigas de lejos. En el verso capítulo 26 de Mateo, versículo 58, pastor, dice, sí. Ahí dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Fíjate, hay algo. Este es el punto más bajo que lo vas a encontrar a Pedro. Este es el bajón espiritual que él tiene. Pedro, el que va a declarar y va a tener la felicitación de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, capítulo previos. Y Jesús lo va a felicitar. Le va a decir, bienaventurado eres Pedro, no te lo reveló el hombre exterior, la carne y la sangre. Te lo reveló el hombre interior. Te lo reveló mi Padre. Hay una revelación en tu vida que vino de parte del Padre que está en los cielos. Pero luego ahí empieza la decadencia. De estar allí en el pico más alto, empieza Pedro a tener una caída. Y yo en estos días me estoy haciendo la gran pregunta, ¿será de que hay alguno han descuidado su vida interior, su vida espiritual? Y por eso estamos en presencia de personas que los están empezando a seguir de lejos. Claro, Jesús va a anunciar de que Él va a ir a la cruz y que todos se van a asustar y lo van a dejar. Pedro levanta la mano y dice, Señor, todos estos te van a dejar, pero yo no te voy a abandonar. Y ahí es cuando Jesús le dice, mira Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y dicho y hecho, se cumplió la palabra. Pero en esa misma palabra el Señor le estaba dando algo importante, le dice, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabes qué? A mí es cuanto esto más me agrada, porque Pedro es el que va a tener este momento de bajón. Viene el arresto, es el Pedro que saca una espada, es el Pedro que corta una oreja. Son los que lejos del Señor somos peligrosos. Mirá, yo te voy a decir algo, no sigas a Jesús de lejos. Yo estoy seguro que la mejor versión de cada uno de nosotros, la mejor versión de ella, la mejor versión mía, es cuando lo tengo a Jesús en primer lugar. Pero yo sé también que algunos somos muy peligrosos cuando nos alejamos del Señor. Yo no sé si a vos te pasa y sos consciente de esto, pero sé que algunos somos muy peligrosos lejos del Señor. Y acá lo tenés a Pedro, sacó la espada
y cortó una oreja. Es cuando Jesús le dice, Pedro, guardala, porque al que espada mata, a espada morirá. Ahí lo toman a él y Pedro se empieza a asustar, lo empieza a seguir de lejos. Primera negación, tú estás con ellos, no tengo nada que ver. Segunda negación, sí, sos uno de ellos, y hasta maldijo. Ahí lo tenés a un Pedro maldiciente. Volvió a decir las palabrotas, señales que te están diciendo que estás siguiendo a Jesús de lejos. Palabrotas que antes decías y ahora volvieron a tu boca. No hay tiempo de oración, no hay tiempo de ministración. Estás siguiendo a Jesús de lejos. Y en esa lejanía es que cuando uno vuelve a hacer lo que ya habíamos abandonado, lo que habíamos dejado en el altar. Hoy como pastores te quiero animar a dedicarte a este trabajo a tiempo completo. No lo sigas de lejos. Que no sea una excusa el que los templos estén cerrados. Que no sea una excusa en estos días de pandemia. Vos y yo sabemos que no podemos darnos el lujo de seguir a Jesús de lejos. Es ahí cuando, siguiéndolo de lejos, como leíamos recién en verso 58, dice, lo leemos de vuelta. Sí, del capítulo 26 de Mateo. Verso 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Claro, él tenía ahí una posición, pero el relato de Mateo continúa y a mí me gusta mucho. En el verso 69 hasta el verso 75 leemos. Sí, de este mismo capítulo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí está el punto más bajo de Pedro. El infierno estaría muy contento. Yo creo que el infierno se pone contento cuando ve a hijos de Dios, a hijas de Dios que están en ese punto más bajo. Pero vos y yo en esta hora tenemos que decirle al infierno, yo voy a volver a salir a flote. Amén. No te alegres, diablos, porque yo en Cristo Jesús me voy a renovar, me voy a volver a levantar, y ese Walter peligroso que seguía a Jesús de lejos, ahora lo va a empezar a seguir más cerca que nunca. Ahí lo tenés a Pedro, en el patio, en su última negación, y de repente pasó algo. Lo miró a Jesús, y Jesús lo miró a él. Y dice que al ver recordó las palabras. Qué importante es entender que uno cuando toma una palabra, la come, la mastica y la recibe. Es como si, no sé, hubiéramos comido pollo. Yo no sé, ahí de manera presencial, ¿Cuántos lo podríamos decir? Pero ahora ahí en el chat, ¿cuántos han comido pollo esta semana? ¿Una pechuga en la plancha o un pollo al horno con papa? Papas no. Qué cosa rica, ¿no? Papa, pocas, ahí nos estamos pollo cuidando. Yo le pregunto, ¿cuántos han comido pollo? Por ahí alguno ahí con el delay me levanta la mano. La segunda pregunta sería, ¿dónde quedó ese pollo que comiste en esta semana? Y alguno, a lo mejor hasta con una risa ahí media vergonzosa, diría, ¡y pastor! Y sí. ¿No? ¿Qué quiere que le diga? Claro, lo que nos sirve va ahí, donde vos y yo sabemos que es al pozo, a la cloaca, porque no tienes el desecho del cuerpo. Pero hay una parte que el cuerpo lo absorbió. Y vos no sabes cómo, pero ahí en el ejercitar, ahí cuando lo necesitas, el cuerpo de ahí toma sus nutrientes, ya que había absorbido. Así te va a pasar con la palabra de Dios. Ahora vos estás en la reunión, estás escuchando, estuviste un tiempo de devocional, ahora estás recibiendo ministración, amén, dejaste todo de lado, pusiste el dispositivo y estás diciendo, bueno, yo ahora estoy necesitando de Dios. Y cuando menos lo necesita, la palabra viene. Ahí está Pedro, en su punto más bajo, en ese Pedro peligroso que sacó la espada.
y de repente lo ve a Jesús. Y lo primero que le pasa, dice, recordó la palabra. Eso es cuando vos y yo tenemos rema de parte de Dios. Y se recordó que lo iba a negar, pero también recordó que le dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor ya sabía que le iba a fallar y también ya sabía que yo me iba a levantar. Declaralo, yo me voy a levantar en el nombre. El de afuera estará angustiado, pero el interior... Amén. Y claro, y en esa mirada a mí me hace acordar muchos. Las mujeres tienen una gran virtud. Nuestras esposas, la mía, tienen grandes virtudes. Las mujeres nos dejan por lejos allí chiquito. Pueden estar hablando por teléfono, contestando un WhatsApp, cocinando y haciendo la tarea con los chicos. Podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y bien. Los hombres, si masticamos chicle, no sé si podemos caminar. Una sola cosa, o mastico. Por algo, no, el Señor... Esa habilidad, la verdad, que no la tenemos. Yo me acuerdo una vez... Son diferencias que suman. Ahora, yo me acuerdo que una vez, y siempre te lo dicen, las mujeres te lo dicen, y es el gran dicho, te lo dije. Y uno cuando está ahí, me acuerdo una vez teníamos que ir a hacer un casamiento con Laura, estábamos perdidos y me acuerdo de que estábamos llegando a un lugar, a un semáforo, vi que había mucho tránsito, quise esquivarlo y me dicen no vayas por ahí porque no vas a poder cruzar las vías. Y yo insistí, dije no, pero mirala, y me equivoqué. Pegué para allá y me dijo, viste, te lo dije, no tenías que doblar. Después quise retomar, peor, más tránsito, bocina, y Laura me dice, viste que te lo dije, no tendrías que haber doblado. Y en eso le digo, bueno, mi amor, llegábamos tarde, los nervios, y yo le dije, bueno, basta, mi amor, no me lo diga más. Y de repente, yo sé que a ustedes esto nunca les pasa, pero en esa tensa discusión que tuvimos en el vehículo, me acuerdo que no lo dijo más, con la boca, pero volví a doblar otra vez y me miró. Y con la mirada, ¿qué me estaba diciendo? Te lo dije. Te lo dije. Con la mirada nomás te lo... Y vos decís, ¿será posible? Te lo dije. Yo me lo imagino a Jesús mirándolo a Pedro y diciéndolo. Te lo dije. Te lo dije. ¿Puedo tomar esta ilustración y ponerla en tu vida? Hoy el Señor también te está diciendo, te lo dije. Te dije que no descuidaras la oración, el altar, que no descuidaras el devocional, porque lejos del Señor somos peligrosos. Amén. Es aquí cuando Pedro se levanta. Es ese Pedro que tanto tenía de parte de Dios. Yo quiero que lo tomes y le digas, yo tengo un trabajo a tiempo completo. No voy a seguir a Jesús de lejos. Yo lo voy a seguir de cerca. Cerca implica ponerlo en primer lugar. A la mañana, al mediodía, en el trabajo, sirviendo, testificando. Pero luego vamos a ver que hay una segunda opción que tiene este trabajo a tiempo completo. Si algo te derribó, te tenés que levantar. Ahí ponelo, en el segundo punto. Si algo te derribó, vos te levantás en el nombre de Jesús. Pedro, en el capítulo 21 de Juan, este es el Pedro que le había dejado todo y había seguido a Jesús. Yo creo que la conversión es cuando vos dejás algo. Hay algunos que solo tienen un conocimiento intelectual de Jesucristo, pero una verdadera conversión implica dejar algo. El problema es que, y esa es una gran señal, de que si yo eso que un día dejé, lo vuelvo a tomar, es cuando me estoy dando cuenta que me estoy empezando a alejar. Pensamientos que había dejado, la depresión la había dejado, las malas palabras las había dejado, una adicción lo había dejado y de repente empiezan a volver. Quiere decir que el que se está alejando de Jesús soy yo. Lo estoy empezando a seguir de lejos. Y Pedro, derribado, este Pedro que quedó por el suelo, el no poder perdonarse, el decir, ¿cómo lo voy a negar a Jesús? Él va en esta incertidumbre que tiene, que todos vemos estos días. Incertidumbre. Crisis de fe, ¿no? Incertidumbre con el dólar, cuánto va a estar, la fábrica va a cerrar, me quedaré sin trabajo, me contagiaré, estará la vacuna, servirá la vacuna. En esa incertidumbre puede ser que muchas veces nos pase lo de este hombre exterior, que puede ser que esté derribado. Bueno, ahí Pedro le dijo en el versículo 3 de este capítulo 21 de Juan, Simón Pedro les dijo, voy a pescar.
Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Vamos nosotros también contigo. Claro, aquí es que vos y yo no tenemos que dar cuenta que si yo no me renuevo, lo que pasó en el pasado te empieza a tocar el timbre, te golpea la puerta. Y es ahí cuando Efesios, en el capítulo 4, pastora, en la versión NTV, versículo 21 al 23, nos va a dar una solución. Sí, esta versión dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Fíjense que ahí es cuando el Señor nos habla a través de Pedro en Efesios y nos dice que tenemos que cambiar esa vieja naturaleza. Hay alguien que sí, y en el verso 23, lo repetimos, pastora. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Levántate. Claro. ¿Cómo hago, pastor? Me siento desanimado. Perdí la actitud. Acá dice que hay alguien que puede hacer que esa actitud vuelva, una actitud de levantarnos, renovarle pensamiento, dejar pensamientos de derrotas, de enfermedad, de fracaso y levantarte en el nombre de Jesús. Y ahí es cuando lo vemos. Es el Espíritu Santo. Es el que vos y yo necesitamos tener esa relación continua, diaria, y la que nos va a llevar en victoria. Dice, el Espíritu Santo es el que nos renueva diariamente, es un trabajo a tiempo completo, y es el que cambia los pensamientos y las actitudes. Yo te desafío a probarlo. En estos días, a lo mejor sos del que parece que te derribó, pero decirle, yo estaré derribado, pero no voy a estar destruido. Amén. Ahí lo leíamos en Corintios, derribados, pero no destruidos. Vos lo vas a ver al de afuera, que lo vas a ver que está cansado, que parece que estuviera desesperado, pero el interior no está abandonado. El interior, el de afuera, estará derribado, pero el de adentro no está destruido. Amén. Y si vos adentro no está destruido y tenés comunión y tenés relación con el Espíritu Santo, te vas a levantar y tenés que decir, yo me voy a volver a levantar. ¿Por qué? Porque es un trabajo a tiempo completo. Yo, el hombre interior, tengo un tesoro en un vaso de barro. Esto es barro. Hay miserias, hay enojo, hay tristezas, hay depresión. Es un vaso de barro, pero la excelencia está dentro tuyo, adentro mío, es mi relación, es mi espíritu y con el Espíritu Santo, y que podamos tener renovada esa renovación en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate cómo sigue el relato de Juan 21, ahí. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se 9, presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la mano derecha de la barca, y hallaron entonces, y le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los discípulos vinieron en la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino unos 200 codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Fíjense que ahí es el Señor que le prepara la escena a Pedro y a los discípulos, pero hagamos foco en Pedro. Pedro está ahí en la barca haciendo lo que dijo que nunca más iba a hacer, pescar. Estando desanimado. Es cuando yo acá me anoté y digo, es el infierno que te quiere pasar de atribulado a angustiado. Y de estar en apuro y desesperado, que te suelten la mano y te encuentres derribado. Y una vez que estés derribado, Él viene para destruir. Destruir una vida, una familia, un matrimonio, porque ese es el triple ministerio de Él. Él vino a hurtar, a matar, a destruir. Entonces, ahí está Pedro que pasó de atribulado a angustiado, el hombre exterior, el interior no lo renovó, de angustiado pasó a desesperado, de desesperado parece que todo le soltaron la mano y quedó derribado, y de derribado estaba a punto de ser destruido. Yo no sé si estás escuchando este mensaje,
Pero hay algo que el Señor te está diciendo. Hoy no te van a destruir, porque adentro de ese vaso de barro hay un tesoro. Y ese es el tesoro, es la vida espiritual. Es mi relación con el Espíritu Santo. Y ahí es cuando Jesús lo llama. Una vez más la noche de fracaso. Una vez más un Pedro desorientado, con incertidumbres. Una vez más una voz que le dice, hijito, ¿tenéis algo para comer? Una vez más las manos vacías. A veces pareciera que la vida tuviera ciclos, ¿no? Yo los veo y con mucha preocupación como pastores vemos que este trabajo a tiempo completo en estos días, a lo mejor con la excusa de que los templos están cerrados, o a lo mejor simplemente es porque hay desinterés, se empiezan a seguir a Jesús de lejos. Ya no hay manera de servir. ¿Qué querés que haga? El templo está cerrado, no puedo testificar. ¿Y qué querés? Me la paso viendo por internet porquerías. Y a veces, cuando digo porquería, hablo de imágenes que hacen daño, pornografía. Y todo eso empieza a derribar el hombre interior. Ahí lo tenemos a Pedro, derribado, angustiado, desesperado. Pero apareció Jesús. Ahí una vez más, Juan es el que le dice, Pedro, es el Señor el que está hablando. Y Pedro se ciñe y se tira. Y ahora en lugar de seguirlo de lejos, ahora tenemos a un Pedro que está siguiendo de cerca. Y ahí es cuando lo confronta. Y en lugar de traer él los peces, es Jesús el que ya tiene el desayuno preparado. Qué importante es que entendamos todo. Déjame también incluirme, que el Señor ya tiene todo preparado. Amén. Y en ese desayuno va a tener una experiencia única, Pedro. Vamos a ir al versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, de este capítulo 21, dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fíjense que aquí lo tenés al Pedro derribado, que el infierno no se alegre, porque vamos a orar y yo creo que en el nombre de Jesús viene vuelta, te volvés a levantar y si Jesús te llama, en nuestro tercer punto, lo que tenés que hacer es dejar que Él te vuelva a ungir, que Él te vuelva a tocar, deja que Él te vuelva a ministrar. Es ahí cuando Pedro recibe esta gran pregunta de Jesús, Pedro, hijo, Simón, Pedro, ¿me amas? Y es cuando le dice, sí, te amo. Una. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. Dos. ¿Me amas, Pedro? Y ya la última, se quebrantó. El quebranto. Ahí viene ese renuevo en el hombre interior. Dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. De ser ese Pedro arrogante que le dijo, todo esto te van a negar y yo no te voy a negar, ahora se ve que aprendió. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es aquí cuando vuelve a ser este Pedro. Y te aviso algo, casi de estar destruido al ser levantado por el Señor. Lo volvió a ungir, lo volvió a llamar. Deja que te vuelva a ungir, deja que Él te vuelva a tocar en esta hora. Y de esa manera te aviso algo, no lo vas a ver más a un Pedro desanimado. Este Pedro, el que se le salió la espada, el que cortó una oreja, el que dijo palabrotas, el que casi queda destruido, el que pasó de angustiado a desesperado, a derribado y de repente casi destruido, ahora lo encontramos siendo levantado por el Señor. Yo te animo a que vos le creas y que vos puedas creerle. Pero pastor, yo estoy en la luna, me caí, no doy más, te tenés que volver a levantar. Es un trabajo a tiempo completo. En este trabajo a tiempo completo repasamos los puntos, no lo sigas de lejos. Algunos, si lo seguimos a Jesús de lejos, somos peligrosos. Somos los que podemos sacar espada, cortar orejas. Somos de los que se nos pueden escapar palabrotas. No nos podemos dar el lujo de seguir a Jesús de lejos. Por eso yo le puse como título, esto es un trabajo a tiempo completo. Es un trabajo
Es que el hombre interior no sea renovado, y esta renovación es un trabajo diario, a tiempo completo, porque ese trabajo también va a implicar que si algo me derribó, me voy a levantar, no voy a dejar que me destruya, como lo hizo Pedro, y también va a ser que si Jesús me está llamando, yo voy a responder a ese llamado y decirle, Señor, acá estoy. Amén. ¿Por qué no decís, Señor, acá estoy? Amén. Yo respondo a ese llamado, porque yo no voy a quedar derribado esperando a ser destruido. El infierno lo estaba esperando, Amén. pero ¿sabes qué? Jesús llegó a tiempo. Yo declaro que Jesús está llegando a tiempo Amén. y que en estos días te vas a dar cuenta que hay un trabajo, y este trabajo es a tiempo completo, y el trabajo implica cuidar el hombre interior junto con el exterior. Estos dos cohabitan, pero la Biblia dice siendo renovados. Amén. Este vaso de barro tiene una excelencia, tenemos un tesoro acá adentro, y es lo que Dios nos ha dado. Recuerdo un reportaje que le hicieron a Mohamed Ali, uno de los mejores boxeadores. Me gusta mucho el boxeo, aunque entiendo que a lo mejor no es un buen deporte, pero en este deporte él fue uno de sus mayores exponentes, y uno le preguntó por qué consideró que él fue uno de los mejores de todos los tiempos. Y él dijo, ¿cuál era el secreto? ¿Cuál era su gran virtud? Si era el jump, si era el cruzado, si era la guardia, o era la manera de ubicarse en el ring, en el boxeo. Y él dijo, mi gran virtud fue que me levanté una vez más que mis contrincantes. Claro. Siempre me levantaba una vez más. Hoy el Señor te dice, volvé a levantarte en el nombre de Jesús. No lo sigas de lejos. Renová. Si te caíste, te volvés a levantar. Y tercero, si Él te está llamando para ungirte, respondele a ese llamado. Yo quiero que hagamos una oración. Si ahora te tocó vernos de esta manera, no presencial, y vos sabés que lo estaba siguiendo a Jesús de lejos, hoy tenés que reconciliarte con Él y decirle, Jesús, ayúdame, porque yo si estoy lejos, sé que soy peligroso. Ahí donde estás, yo quiero que levantes tu mano ahí en el dispositivo, no lo dejes pasar. Si te encontrás en un ambiente que puede darte vergüenza, mira, tantas cosas nos tienen que avergonzar, pero de pedir ayuda a Dios, nada te tiene que dar vergüenza como eso. Ahí donde estás, decirle, Señor Jesús, en esta hora, yo me reconcilio contigo. Te acepto como el Señor, y el Salvador de mi vida. Te pido perdón por todo lo malo que hice, por mis pecados, y te pido que ahora anotes mi nombre en el libro de la vida, y no lo borres nunca más. Gracias, Señor. Amén. Padre, oro para que esta oración sea suficiente. Oramos para que en el nombre de Jesús esta oración levante al que está caído. Ahora, Espíritu Santo, y declaro de que se renueva ese hombre interior. Ahí a toda la iglesia, Señor, tócanos, vuélvenos a levantar, Señor. Oramos por cada uno de los que están conectados, Señor, que esta palabra ha tocado sus corazones. Señor, ven a sellarla con tu Espíritu Santo, y como así como tocaste el corazón de Pedro, toques nuestros corazones en esta hora, Señor, y que podamos tomar una decisión. Tú eres el que cambias nuestros pensamientos y nuestras actitudes, y tomamos esta decisión. Amén. Somos renovados en esta hora, sabiendo que día a día, en esta hora, tú nos das la oportunidad, nos levantamos, porque tú tienes todo preparado. Señor, maravilloso eres, poderoso eres, y en fe, Señor, nos volvemos a levantar en ti, Señor. Declaramos que este es el tiempo, Señor, donde tú nos muestras que tú estás con nosotros, no nos abandonaste, y aún estás con los brazos abiertos para recibirnos una vez más. No queremos seguirte de lejos, queremos estar cada día más cerca de tu presencia. Señor, y tomamos la autoridad para reprender todo plan del infierno que está esperando que pasemos de atribulados a estar en apuros, a estar desesperados y por último derribados. Y ahí estando derribados,
para destruirnos. Diablo, cancelo todo plan Todo plan. para destruir hogares, familias. Y en el nombre de Jesucristo declaro que ahora el Espíritu Santo viene y Sí, toca, Señor. toca a cada uno, Señor. Levántanos ahora en el nombre de Jesucristo. Y declaro que viene esa unción, viene ese toque y Él nos levanta y volvemos a estar. Porque no estamos angustiados, no estamos desesperados. Y si estamos derribados, no estamos destruidos. Sí, Nos Señor. vamos a levantar más, Padre. una vez más, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Es tiempo de tener un trabajo. Y este trabajo es a tiempo completo. Es cuidar de seguir a Jesús bien de cerca. Los amamos, los bendecimos, los extrañamos. Los abrazamos en el Señor. Dios los bendiga.